alcanzar la sobrevivencia. Ahora, este fin más o menos alcanza cerca de los últimos 30.000 o 28.000 años de existencia. Es decir, no es un fin inmediato. Recordemos nosotros que los sapiens, de un total de más de 200.000 años de supervivencia. Los sapiens como tales tenemos cerca de 50.000, es decir, eh, tienen pues definitivamente los mentales pues nos llevan más de 200.000 años prácticamente de estar en peligro o visos de que su especie se extinga, ¿no? Muy bien, entonces vamos a ver en cuáles son nuestros estudios, vamos a ver en qué se basa, vamos a ver, vamos a empezar como siempre con un videíto sobre la extinción, ¿no? del Neandertal, ¿sí? Vamos un momentito, vamos vamos a buscar nuestro videíto siempre que tenemos ahí presente, ¿sí? Un minutito por favor, vamos a empezar con esto. Muy bien, voy a compartir pantalla, ¿sí? Y muy bien. Vamos a ver un breve documental en torno a la extinción de los neandertales. ¿Sí? Un documental de la BBC. Dime si se ve y se oye. ¿Se ve y se Profe, oye? ¿Sí? sí, Sí, profe. Roger. Ya, perfecto. Voy a poner el subtítulo entonces en castellano. Es decir, esa es la teoría tradicional con la cual nosotros habíamos empezado el curso, ¿no? Fue, fue una de las los primeros pensamientos, ¿no? que teníamos nosotros, ¿no? Que el Neandertal se había extinguido por presión espacial, geoterritorial y por supuesto una lucha interminable entre los neandertales frente a los sapiens. Esa es de buenas a primeras una posición que duró casi más de 50 o 60 años, desde el principio del siglo XX. Hoy en día sabemos y reconocemos nosotros que esa posición realmente pues es una teoría originaria de Génesis, pero que no correspondería necesariamente ante las pruebas, por ejemplo, encontradas en Atapuerca, España. Es decir, lo que vamos encontrando es que hay una especie de retirada, ¿no? Y que en realidad, bueno, está en Gibraltar, los últimos reductos neandertales, en gran parte, ¿no? de la península ibérica. Y bueno, ante ello, entonces, tenemos nosotros esta posición, ¿sí? Estamos ya en el Paleolítico Medio, ¿no? Y claro, se tiene la imagen de que los neandertales son un poco más que cazadores, recolectores, oportunistas. Sin embargo, al estudiar en más profundidad, hemos visto que tienen una gran capacidad creativa simbólica. Hemos visto que enterraban a sus muertos, no con un formato muy acabado. Hemos visto pinturas rupestres,
Entonces, el tema cognitivo ciertamente lo tienen tan desarrollado como el propio Sapiens. Sin embargo, también poseen limitaciones y eso también está en estudio. Por ejemplo, no sabemos si debemos reconocer la desaparición de Neandertal en función a un cruce progresivo de interespecies durante más de 20.000 años de coexistencia. No lo sabemos. Y eso ahonda mucho más, pues el ADN del sapiens, el actual, el nuestro, tiene un 2% de posición neandertal, está estudiado. Entonces, se tiene pues una serie de preguntas sin respuesta que llevan ciertamente a replantear esta hipótesis general, ¿no? Entonces, Isabel de Val nos lleva primero a una revisión general sobre las posiciones y las etapas, algo que también habíamos visto nosotros en la evaluación, ¿no? Por ejemplo, en la primera etapa, el tema del musteriense, ¿no? El Paleolítico Medio aparece en Europa caracterizado por un complejo industrial bien definido, ¿no? Al musteriense se le ha relacionado directamente con el Neandertal. ¿Te acuerdas que esta fue una de las preguntas del examen, no? ¿No, Roger? ¿Te acuerdas? Sí, profe, algo así me parece, sí me recuerdo de Musteriense que Claro. Es decir, esto dentro de la línea del Paleolítico pertenece al Paleolítico Medio, son los inicios de los primeros neandertales. Y por supuesto, las funciones que estos tienen están muy relacionados con el tema de la carnicería, el trabajo de las pieles. Si no recordemos ya en la última etapa, prácticamente en plena convivencia con ¿no? 90.000 años, 80.000 años, ya con la presencia al menos espacial general de los sapiens, el Neandertal construía ya pequeñas guaridas portátiles, ¿no? Es decir, armaba con huesos de mamut, eso por ejemplo fue un descubrimiento en la zona de Rumanía, ¿no? Armaba con huesos de mamut pequeñas armazones para colocar por encima también pieles de animales diversos, ¿no? Y luego de esto colocaba pues una hoguera, ¿no? Al interior de este pequeño cobertorio, ¿no? Y ello le servía pues, por ejemplo, para convivencia, se han encontrado restos de animales, restos digámoslo así, de fritura, ¿no? Bueno, no tanto con aceite, sino el carbón y restos de carne, ¿no? Restos de huesos. Es decir, estamos hablando de espacios habitacionales de por lo menos más de un año. O sea, estamos hablando de que construían ya su espacio, ¿no? El Neandertal entonces va a desaparecer casi, casi cercano al poblamiento de América, que veremos como último tema, ¿no? Es decir, en un momento dado estas dos especies convivían juntas, ¿no? Bueno, la morfología también ya la hemos estudiado. Son los restos descubiertos por lo menos hasta la década de 2010 son cerca de unos 400 individuos a nivel del mundo, es decir, tampoco son muchos, ¿no? Dibujan unos seres robustos, extremidades cortas, relativamente bajo, 1,60 m, 1,56 m, la columna vertebral ligeramente arqueada, es decir, todavía no tiene una complexión de 90 grados, pelvis ancha, es decir, tiene un soporte de peso mucho mayor que el nuestro, ¿no? Siendo este la base para poder cargar peso.
Es curioso, pero las piernas son cortas, pero los brazos y las manos son largas, ¿no? A diferencia del humano moderno. También otra de las pautas que nosotros vemos, que rescatamos del Neandertal, es su estructura social. Es decir, la sociedad neandertal se fundamenta muy eficaz, es una red construida para que los individuos se protejan y convivan entre sí. Ha sido definido como de un universo social intimista. Es decir, ya desde que veíamos la conceptualidad posible en Neandertal, ¿no? No hay un tú, hay un nuestro, ¿no? Y hay una serie de conjeturaciones en torno a los verbos, ¿no? Que tiene que ver sobre todo con cercanía. Para ellos no es va a demorarse, para ellos es estar o no estar. Entonces, luego de estas posiciones explicadas en torno a su bioforma, su biotipo, en torno a su lenguaje que lo tuvo, por lo que no tenemos una prueba más que la formulación y los restos de un cuello que nos permita hallar ahí, que afirmar efectivamente que contuvo, tienen una división sexual del trabajo. Es decir, los hombres cazan a los grandes animales herbívoros, el mamut, el rinoceronte europeo, mientras que las mujeres se encargarían de los más jóvenes, de curtir y pelar las pieles, de conservar los alimentos y de secarlos, y de la recolección de frutos y raíces. Los neandertales enterraban a sus muertos, cuidaban a sus heridos, ¿no? Hay numerosos restos que se han encontrado que han tenido huesos fracturados, heridas increíbles, pero que han sobrevivido. Es decir, que ha habido un cuidado de los heridos, ¿no? También, por supuesto, y esto ya lo hemos estudiado en diferentes textos y autores, los indicios sobre que los neandertales tienen una especie de cosmovisión, una cultura más compleja, ¿no? El hecho de enterrar a sus muertos y de darle inclusive algún tipo de tratamiento, como conchitas de mar, como arreglos florales, y no necesariamente de espacios cercanos, no es que agarran una hierba mata fuera de la cueva o fuera del habitamiento y eso lo colocan, ¿no? Se ven restos de plantas o de sectores que estaban alejados del mar en algún momento, en el cual se le da ese tratamiento, ¿no? A modo de ofrenda. Esto evidentemente entra en contradicción porque se puede hablar de un proceso de humanización e inclusive de prácticas rituales. Hemos visto algunas ocasiones las posiciones de enterramiento en torno al Neandertal, ¿no? Hemos visto que inclusive cuando una madre moría se la enterraba con el feto, ¿no? Entonces, pues, este posicionamiento del cuerpo al morir, como sabemos, tiene que ser lo más inmediato posible. Una vez que el cuerpo está colocado en tal forma, ya no se puede volver a otra, ¿no? Entonces todo esto es un ritual, efectivamente, funerario simbólico, ¿no? Y esto ya desde la etapa de Neandertal musteriense, que repetimos, está entre los albores del Paleolítico Medio, ¿no? Entonces, pero esto no lo aleja también de la práctica del canibalismo, ¿no? No se sabe si se trata pues de un canibalismo ritual o si se trata simplemente de una reutilización, ¿no? De los restos, ¿no? Eso todavía no se va a tener del todo seguro. Pero lo seguro es que los neandertales no desaparecieron rápidamente por los hombres modernos.
Esto va a durar más o menos unos 45.000 años. Inclusive anterior, yo creo que hay una gran división, yo creo que una de las partes que va a determinar y a definir la superación del Homo sapiens, de su capacidad de vivir en comunidades mucho mayores que las neandertales. Los últimos grupos neandertales hasta ahora apuntan que se fueron a convivir en la península ibérica. Es decir, cuando los últimos neandertales están viviendo en Atapuerca, en Cantabria, están viviendo en Murcia, en Gibraltar, está empezando ya el poblamiento de América. Eso es muy interesante de resaltar, ¿no? Eh, Hay algunos que ahí todavía ponen la duda, ¿no? En torno a las dataciones, pero lo hecho y lo cierto es que a la fecha, a los estudios de hoy, uno de los últimos lugares en los cuales se va a hallar un bolsón de neandertales, de distintas comunidades neandertales, va a ser justamente en España. La teoría que estábamos viendo nosotros está sobre todo situada a principios de siglo, ¿no? Que la inteligencia de los sapiens determinó el fin de los grandes. Esa es una posición que no necesariamente compartimos, ¿no? De eso, por ejemplo, hemos visto un poco en el video y vamos a ver ahora tema sobre la extinción misma, ¿sí? Muy bien, vamos a ver acá. Muy bien. Hay algunas teorías, ¿no? 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 Sí. Vamos a... Ya está. Ya. Muy bien. Vamos a ir cargando esa parte de la extinción de los neandertales. Entonces, a principios del siglo XX, pues esa teoría que nosotros estábamos conversando, luego de esto veremos una parte del video en torno a la extinción y ahí nos pondremos a conversar un poquito, ¿no? Como siempre, esta conversación nos ayuda a tener una visión más completa, a intercambiar opiniones, ¿no? En torno a esta fase final, ¿no? Hay una teoría que admite que el origen del Homo sapiens está en África. Es decir, el Homo sapiens no está presente propiamente en Europa, viene a Europa, ¿no? Y es más, cuando llega a Europa se encuentra con otra especie. Pero esa es una posición, ¿no? Era la que estaba, pues, digamos, en boga a principios del siglo XX, ¿no? Además, es muy difícil que los neandertales no tenían, ese es un gran problema, los neandertales, tenían una altísima tasa de mortalidad, y eso debido a la acción, sobre todo, muy necesaria de intervención de fuerza, ¿no? Para cazar. Prácticamente los niños o niñas neandertales cazaban desde muy temprana edad, y por supuesto a muy temprana edad también morían, ¿no? Eh,
También algo eh, algo que no tenía el Neandertal, que sí tenía el Sapien, es la capacidad de comunicarse con los animales. Es decir, el Neandertal tenía muy desarrollado el aparato olfativo, tenía una fuerza que duplicaba a la del Sapien, una contextura física mucho más consolidada, pero ¿en qué ayuda o diferencia la capacidad de comunicación? Bueno, lo que ayuda, por ejemplo, es el perro. Así es. ¿Crees, estimado Roger? Consulta, ¿tú crees que el perro pudo haber dado la diferencia en el proceso de sobrevivencia? ¿Tú qué opinas? ¿Qué piensas, a ver, Roger? ¿Cómo dijo, profesor? ¿Crees que un perro, el perrito de casa, tú crees que pudo haber influido en la sobrevivencia del Sapien, cosa que no tuvo en la Catal? ¿Tú crees que un perrito le ha ayudado al Sapien a sobrevivir? ¿Cómo lo ves? Este, bueno, fue, creo que tal vez sí ha influido en algo, ¿no? Porque el perro le pudo haber ayudado a cazar o ya tal vez como una relación así de amistad con el perro que tal vez el Neandertal no tenía, ¿no? Pero como le puede haber ayudado a cazar, supongo. Creo que sí, tal vez ha influenciado en algo subjetivo, pero en algo, sí, de todas maneras que influenció, supongo, pues, ¿no? En poco algo, algo sutil, ¿no? Mm. Claro, Sí, muy bien, profesor. vamos. Sí, está muy bien, Roger, el efecto, ¿no? O sea, el Neandertal no parece, no hemos hallado los restos de que pudo domesticar. Esa es una diferencia muy grande. El Neandertal cazaba, no domesticaba, no tenía contacto con la naturaleza. Si veía a un lobo, el antiguo antecesor del perro, lo cazaba, lo mataba y lo pelaba para su tiempo. En cambio, el Sapien sí tenía la capacidad, de comillas, de domesticar. Y eso lo vamos a ver en este video. Me dice si se ve y se oye. As I said earlier, the climate about ¿Se ve y se oye? Sí, sí, profesor. 60,000 years ago was roughly similar to the climate we have now, but it was very variable, very changeable. Cold snaps during this time could last as long as 1,000 years. Variable climates naturally can cause stress on populations. Most large animals survived these periods of change, but some, such as the straight-tusked elephant and Merck's rhinoceros, did become extinct. Did these animals and Neanderthals share a habitat and face similar pressures? To further complicate the picture, 39,000 years ago, a volcano erupted in southern Italy in what is now the Bay of Pozzuoli. The ash from this eruption spread as far as Asia, and in many archaeological sites in Europe, the ash forms a dividing line between Neanderthal and human levels. If that wasn't bad enough, in the years that followed the eruption, large glaciers broke off from the Arctic ice sheet in what is known as a Heinrich event. This cooled global temperatures and was a tough time to be alive for sure. Was this the final nail in the coffin for a population under pressure? Any evidence of Neanderthals after this eruption is very controversial. Even if the climate was changing unpredictably and they had lost their preferred habitat, why didn't they just adapt? After all, that's what we would do. We've come to dominate every climate on the planet. Was there some flaw within the Neanderthals themselves that prevented them from adapting? Neanderthals matured quicker and died younger than we do. A 12-year-old Neanderthal recovered from La Moustière in France was as developed as a 16-year-old Homo sapien would be. We can also tell from remains that few Neanderthals lived beyond 40. Did these short lives leave less time for learning and passing on knowledge? Another problem is that Neanderthals' short but very stocky frame needed maybe double the amount of calories than a modern Homo sapien does. If their habitat was under threat, if their preferred prey were disappearing,
This would be very difficult to maintain. As the climate got colder around 37,000 years ago, their preferred habitat of forest was disappearing, replaced by open grasslands. It's possible that the short Neanderthal frame that required a lot of food was less suited to this environment than Homo sapiens. Neanderthals seem to have adapted to stresses like these by reducing their population and retreating to core areas rather than adapting. We can see evidence of this in how little genetic diversity there was in Neanderthals. Much less than Homo sapiens. The toe of a Neanderthal woman found in the famous Denisova cave in Russia was really inbred indeed. Her parents were so closely related that they may have been half brother and sister. From archaeological sites in Europe, we can see evidence of the Neanderthal population contracting before the arrival of modern humans. Some areas were totally devoid of Neanderthal archaeology. In other areas, however, the picture's a lot more complicated. In France and Spain, Neanderthals and modern humans seem to overlap for several thousands of years. So, what role did we play in the demise of Neanderthals? Homo sapiens arrived in Europe roughly 43,000 years ago and brought with them a brand new material culture with cool new stuff such as bone tools, really sophisticated art, sculpture, and music. This Aurignacian culture, similarly to Neanderthals, preferred forested environments rather than open steppe. Did they outcompete Neanderthals for the same resources? Did small numbers of Neanderthals join these groups and breed with them? Hard to say. The population was so low, around 1 person per 100 square kilometers, that they may have had very little interaction. Some 6,000 years after this, though, the last evidence of Neanderthals disappears with the arrival of a new group of humans we call the Gravettian culture. These people were experts at adapting to the increasingly cold climate. They ate a lot of fish. They expanded along coastal routes and along the migration routes of herd animals. They made nets to hunt small mammals such as rabbits. They were not only able to survive the cold weather, but thrive. Was this the final blow for Neanderthals, Homo sapiens expanding at a time when they were most vulnerable? Again, hard to say. Certainly if the Neanderthals were not already extinct by this point, then the population would have been very small by the time. Es decir, lo que nos dice la, la teoría contemporánea, que es lo que estamos nosotros repasando, es que inclusive cuando empieza su dominio, su gran salto cultural anterior al proceso denominado de la revolución neolítica, hoy en día está muy cuestionado ese término, ya para este periodo el Neandertal está en franco y ya casi a nivel de extinción por el número. ¿Por qué habíamos mencionado el tema de la domesticación de los animales? Empezando, claro, principalmente por el perro, ¿no? Principalmente porque el perro le da a los sapiens una ventaja: el olfato y la percepción previa de algún ataque o cercanía, fuere al momento de la defensa en una noche de descanso o fuere en un acto de cacería. Es decir, bueno, los perros de la época no tenían el formato que tienen hoy en día, no, eran perros bastante pesados, es decir, tenían el vuelo de un pastor alemán, pero un pastor pues, cuando mucho puede pesar 22 kilos. Estamos hablando de más de 30 kilos, ¿no? Una altura de 61 centímetros, y son perros bastante altos, ¿no? Y claro, podían servir sobre todo, para cargar pequeñas cantidades, ¿no? Pero principalmente como piezas de caza. Es decir, el olfato del perro podía llevarles a donde estaban pues las cantidades interesantes de animales, ¿no? De los que ellos se podían alimentar, ¿no? Era una extensión, era una herramienta más, ¿no? En cambio,
Neandertal no. El Neandertal no tuvo esa capacidad, ¿no? Estaba pues ciertamente bastante limitado, ¿no? Además, por ejemplo, no solamente la domesticación del perro, pero entre otros, por ejemplo, le daba esa protección, esa alerta, ¿no? Porque sus sentidos son mucho superiores a los del ser humano, ¿no? Pero esto ayuda, pero tampoco define que por ello, ¿no? Se haya extinto. El tema de los fenómenos naturales tampoco, porque los fenómenos naturales, como la explosión de volcanes, entre otros, ha afectado tanto a neandertales como sapiens, ¿no? Lo que sí ciertamente se puede ver es que eh, hemos visto nosotros en el vídeo, el tema ecorregional, el tema ecológico, el tema natural está presente. Cada vez hay un mayor dominio del espacio por parte de Sapien y cada vez le es más novedoso y por tanto complejo debido a sus muy reducidas comunidades, acceder a mayores beneficios, comunidades, y eso también se debe a que tenían un sentido muy arraigado de la convivencia, muy intimista. Es muy difícil, es bastante endogámico. Y como bien sabemos, la endogamia siempre trae consigo problemas genéticos, ¿no? Entonces, y a la vez de que les era muy difícil el poder interactuar con las otras comunidades, no se encontraban. Es decir, estamos hablando de cerca de 1500 generaciones de neandertales, ¿no? Pero sin embargo, siempre han sido muy, muy pequeños, ¿no? Eso, por ejemplo, lo vimos en la pregunta que iba sobre la hipótesis multiregional, ¿no? Entonces, multiregional, ¿qué significaba? Que eran la aparición de diferentes comunidades, fueron neandertales, fueron sapiens, en forma disgregada, desordenada, en distintos espacios, ¿no? Entonces, estos cruces entre interespecies eran muy extraños, ¿no? Es decir, no eran una moneda común, ¿no? Eh, por ejemplo, hay un fósil de un niño de forma ritual, ¿no? En Lagar Velo, ¿no? Y este niño, por ejemplo, tendría rasgos de Neandertal y de Sapien. Y eso, por supuesto, en la península ibérica, ¿no? Es decir, ya en la península ibérica se estaban dando se estaba dando primero la posición geográfica oportuna que conocía el Sapien, pero a su vez era el espacio ideal porque no solamente estaban los Sapiens, sino también está pues el famoso cruce, ¿no? Y acá vamos a ver un pequeño ejemplo, ¿no? El niño de la pedo, ¿no? Un niño que fue enterrado con ritual, etcétera, etcétera, ¿no? Pero vemos que ya contiene mezclas o sea, era exitoso, pero era muy, acá vamos a ver una representación gráfica, ¿no? Por ejemplo, tiene un nombre rojo, ¿no? Eh, porta conchitas en el cuello,
tiene un tocado de planta de dientes de ciervo, ¿no? Es decir, ahora se ha encontrado que el resto, pues, probablemente no responde a una muerte violenta, ¿no? Es decir, está todavía en ver a qué se debió, ¿no? A qué se debió la muerte de este infante, ¿no? Si Roger me escucha, sino que se me colgó, ¿no? Sí, profesor. Mati ha sido un luchador, ¿no? Pero ¿me escuchas bien, Roger? ¿Sí? Profe, sí, profe. Ah, ya, sí, se me colgó, ¿no? Unos segunditos, ¿no? Sí, como que se colgó de ahí, se retiró, pero bueno, ya está de Y vuelta. ahí entonces tiene que llevar a... Muy bien, vamos a ver rapidito nada más entonces, eh, cómo es que se llega, ¿no? Al final, los neandertales, ¿no? Estamos asistiendo ya después de casi 6 clases, una reflexión, ¿no? En torno al fin del neandertal, ¿no? Eh, Hay otros más escépticos que funcionan algo así como que el niño tenía una malformación física, ¿no? Es decir, algunos no lo llaman propiamente un híbrido, sino un enano neandertal, ¿no? Entonces, de alguna manera u otra, el neandertal
va perdiendo su identidad genética. Es decir, a la par que se le suma que son cada vez menos, son cada vez menos en número, se le suma también que esta, esta poca posibilidad de socialización masiva los está, los está disminuyendo, ¿no? Como especie. Eh, Hay también, por supuesto, una posición ya a través de, bueno, ya que está de moda la pandemia, ¿no? En la cual se podría ver también que se dé alguna enfermedad que les está disminuyendo la capacidad de vivir, ¿no? Todas estas teorías se han revisado para poder hallar y comprender el porqué del fin del Neandertal, ¿no? Sin embargo, hay un hecho, eh, hay un hecho contundente, ¿no? Y este hecho contundente es que sí resulta clave comprender no solo el habitamiento de Europa por los primeros sapiens, sino también cómo ellos en su organización en pocos miles de años, frente a los 200.000 que ya tenía el Neandertal, los sapiens van a poder dominar todo su espacio. El Neandertal es una especie más compleja, tiene más físico, pero el sapien primario tiene más técnica, tiene un mayor dominio del fuego. Ambos dominan el fuego, pero el sapiens es capaz de darle mayores fines. Es capaz, por ejemplo, de hallar una forma de encender la punta de una lanza de madera y lanzarla, ¿no? Con fuego, ¿no? Eso, por ejemplo, no es capaz en el Neandertal. Es decir, las limitaciones tecnológicas frente al Sapien, si bien son pocas, en un espacio de 3.000 a 4.000 años, son cada vez mayores. Y esto va a originar, pues, esto es producto, perdón, de un cerebro superior, de un cerebro más complejo, ¿no? De forma de procesar y almacenar datos mucho más elaborados de los que tiene nuestro Neandertal, ¿no? Los dos van a subsistir durante largos y fríos inviernos glaciares, pero el sapio no solamente va a sobrevivir, sino que se va a expandir. Solamente en el área, por ejemplo, de España, en el mismo periodo de tiempo, ¿no? 30.000, 40.000, de 50.000 a 30.000 antes de Cristo, ya la población de los sapiens decaplicaba, o sea, decaplicaba, era 10-1, era 10-1, o sea, serían 100 neandertales en todo, por lo menos ahí estamos hablando de 4, 8, 10 comunidades, los sapiens eran ya 1.000. Y esto evidentemente resta pues un espacio de territorio muy grande al momento de nutrirse los recursos como la caza, la pesca, ¿sí? Entonces pues por ahí va una hipótesis de los años 70, 80 en la cual el Neandertal a sus problemas de socializar o de agregarse en comunidades más grandes, a ese problema le agrega también que eh, el Sapien está avanzando vertiginosamente en espacio de cacería y en número. ¿Sí? ¿Me entiendes hasta ahí, estimado Roger? ¿Sí?
Sí, profesor. Vamos a ver acá. They were one of the most successful human species ever. Uy, no le he puesto el... Ahora le ponemos. For 250,000 years, they dominated Europe, a continent ravaged by ice ages and stalked by wild animals. Then, 35,000 years ago, they faced the ultimate challenge. The arrival of another human species. This is the story of the last time two different species of human shared this planet. Only one of them would survive. Claro, ese video, por ejemplo, es un poco la reflexión, ¿no? Que viene de los años 80, ¿no? Es decir, por ejemplo, allí se ve y se observa principalmente el tema de los recursos. Es que por ahí va una reflexión más oportuna para poder comprender el fin de los neandertales. Como bien lo señala pues la autora, por ejemplo, el área de caza, el área de alimentación, de obtención de recursos por parte de los por parte de los sapiens era mucho más efectivos. Es decir, los neandertales tenían más de 300.000 años en el espacio europeo y euroasiático también. Es más, inclusive hay algunos estudios que arrojan que incluso los neandertales no se extinguieron hace 40.000, sino incluso hace 10.000 años, ¿no? Entonces, se hace pues necesaria la pregunta si es que el Neandertal realmente sucumbió ante la llegada de los humanos anatómicamente modernos, ¿no? O si se hizo un híbrido con él. ¿Mm? Y bien complejo es el tema del fin de los neandertales, ¿eh? Estamos viendo hasta aquí varias teorías, ¿no? Varias reflexiones al respecto, ¿sí? Recuerda, los trabajos, ¿verdad? Antes que me olvide. Mm, ya. Ah, para hoy se tenía que entregar, ay, ay, ay. Ah, este, Rodolfo, para hoy se tenía que entregar un trabajo, creo. Profe, para hoy día. Sí, Mm, vamos a ver. ¿Qué pasó, Rodolfo? Rodolfo Roger. sí, un rato más le entrego, profe, Ah, ya, disculpe. todavía no acaba el día, ¿no? Ajá. Ya se entregan, a ver, perdóname, el informe 3. Sí, se entregan las pertinentes a Fernández. Muy bien. Ya, ahí, más bien un favor, manda en el WhatsApp del grupo, ¿sí? Que tienen hasta las 12 para enviarme,
¿ya? Todavía no acaba el día, Profe, gracias. ¿ya? Terminando ya, pero envíalo porque tú, mira, tus notas están bien, ¿ah? Tienes un buen examen parcial, tienes todos tus trabajos al día. Si un trabajo no lo entregas, te va a poner cero y te va a bajar tu promedio, Ah, ya, ¿ya? sí, 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 profe, Claro, sí, para que sí, tengas sí. un buen promedio, ¿no? Lógico. Entonces, un favor, tú tienes ahí el WhatsApp del grupo, ¿no? Sí, Por favor, dile ahí, el trabajo es para hoy hasta las 12 de la noche, ¿no? Ponle así ya, nomás, profesor. Ya, ya. como te dirían acá, ponle así, ¿ya? Entrégalo para que tu nota no baje, porque te pongo un cero, tiene 16, 16, a cero, entre 3 nomás ya tienes 11, cuando podrías tener una buena nota. Ya, profe, ya. ¿Ya? Ya, ahí ponlo, mándale en el WhatsApp. ¿Puedes ahí mientras voy explicando? ¿Sí? Sí, sí, ahí le mando, ahí le mando. Ya, en el WhatsApp del grupo, en el WhatsApp del grupo. El trabajo es para hoy hasta las 12, ¿no? Ya está, ya listo. Ahí, ánimo, ponle ahí. El trabajo es de hoy hasta las 12, ánimo. ¿Ya? Y ya mañana voy a dejar pues el trabajo de la siguiente semana. Bien, mientras tú vas ahí anotando, entonces otra de las teorías también que se manejó con cierta continuidad al descenso y finalmente a la extinción de los neandertales fue el tema del cambio climático. Es decir, aquí nosotros, perdón, aquí nosotros estamos observando eh, cómo esta teoría fue propuesta por Clive Finlayson, ¿no? En la cual un conjunto de factores, sobre todo climáticos, va a concatenar el fin de los neandertales, ¿no? Esta teoría nos dice que fue un brusco, inmediato y muy corto cambio que no le va a permitir al neandertal aclimatarse y que esto coincidió en demasía con la llegada también de los hombres modernos, ¿no? Eh, y esta es una teoría, esta es una teoría de 2010, ¿no? El tema del factor climático. No se trata de que los neandertales sean menos propensos, eran más fuertes que los sapiens. Lo que se trata aquí es que este golpe les hace concentrarse en circuitos cada vez más reducidos de caza y de recolección y de pesca, ¿no? Mientras que el avance de los sapiens era pues imparable, ¿no? Entonces, esa misma posición cae también en una cierta contradicción, ¿no? Porque entonces, ¿cómo entendemos España? ¿No? ¿Cómo entendemos que en la península ibérica se hayan encontrado restos que sobrepasan largamente este periodo de cambio climático, ¿no? Ingreso por los senos, ¿no? Entonces, este tema de o por ejemplo en Cantabria, ¿no? En donde eh, Cantabria, por ejemplo, son de los últimos reductos de neandertales también, ¿no? Es decir, por ejemplo, hay una cueva que no se puede definir si fue realizada por neandertales o si fue realizada por sapiens, porque si fue realizada por neandertales está datada por los restos de comida de 23.000, 25.000 años, pero por otro lado, si fue hecho por sapiens, no responde ello a la cultura avanzada que tenía ya el sapiens para esa época. Entonces, ante ello, observamos nosotros importantes conclusiones.
Antes de ello, veremos esta explicación, ¿no? En torno a la desaparición, ¿no? De los neandertales. ¿Sí? Y con ello vamos a ir a las teorías, ¿no? ¿Se ve y se There escucha? is little vegetation to support animal life. Sí, profe. ¿Sí? ¿Se ve y se escucha, sí? Sí, sí. Ya, excelente. Voy a quitar este aviso noticioso y procedemos. And no natural protection from the weather. With wind chill, temperatures can be 30 degrees colder than in the river valleys below. With their short, sturdy bodies, Neanderthals are physically more able to survive here than Cro-Magnons. But nothing in their evolutionary past has prepared them for this impoverished existence. They need to eat, but cut off from their territorial hunting grounds, they find it harder to hunt prey. They need to maintain their population, but cut off from other Neanderthal clans, they find it harder to reproduce. The ties that have bound them together are beginning to come apart. Strong, close-knit, isolated, self-sufficient. These are the qualities that sustained the Neanderthals through repeated ice ages. But in the face of competition, these strengths have become weaknesses. And they are helping to seal their fate. When the end finally came, it wasn't genocide or even a natural disaster. It was something much less dramatic. Neanderthals were simply outcompeted by a species which came up with better strategies for survival. It wasn't even inevitable. Had Neanderthal birth rates been only 2% higher, or their mortality rates 2% lower, they might not have become extinct at all. There may, however, be one final twist to this evolutionary tale. Physically and culturally, the Neanderthals and Cro-Magnons were worlds apart. Two separate species.
but both human and motivated by the same needs and desires. Were Neanderthals and Cro-Magnons similar enough to want to mate? And even if they did, were their genes similar enough for a child to be the result? We'll probably never know. Claro, este es el caso del género Portugal. But one tantalizing piece of scientific evidence keeps us guessing. In 1998, in Portugal, archaeologists unearthed the remains of a 4-year-old child. Its body had been stained with red ochre and buried in a shallow pit. Deer teeth and a pierced shell were found close to the child's body. Small front teeth and the pointed chin seemed to confirm that this was a Cro-Magnon child. But the rest of the skeleton tells a different story. The limbs were short and strong, like those of a Neanderthal. Yet the Lapido child died about 3,000 years after Neanderthals are believed to have become extinct. Could this child be a hybrid, half Cro-Magnon and half Neanderthal? Scientists are still undecided. For now,
the possibility remains that Neanderthals and Cro-Magnons were similar enough to reproduce. But even so, it appears that this didn't alter the Neanderthals' fate. So far, DNA testing has failed to find any trace of Neanderthal genes in existing modern humans. ¿No? Y aquí está, ¿no? El hecho, por ejemplo, de los genes neandertales, ¿no? Estas posiciones a partir del 2015, ¿no? Genes neandertales en humanos modernos. Y aquí está, ¿no? O sea, es que esto recién es del 2009, 2012. ¿Mm? Es decir, acá por ejemplo tenemos, ¿no? Los neandertales pasaron al hombre genes relacionados con el colesterol, la artritis o la esquizofrenia. Ah, mira, qué interesante. ¿No? Es decir, por ejemplo, tenemos material genético entre el 1.5% y el 2.1% que corresponden a neandertales. ¿Qué te parece eso? Ah? Es decir, tenemos un 2% de neandertal, estimado Roger. ¿Qué te parece? ¿Ah? Ya, claro, según los estudios actuales, ¿no? Claro, sí, Claro. sí, de ley seguro que es claro. O sea, si le decimos neandertal a alguien, en verdad no tendría por qué molestarse porque lo es. Claro, Porque, pues. Ajá, claro, porque en verdad tenemos entre 1 a 3% de ADN de neandertales, algunos más, algunos menos, pero lo tenemos. claro. Entonces, la pregunta es, ¿qué pasó con el neandertal? ¿Lo absorbimos? ¿O qué? ¿No? O sea, nos Re- cruzamos, nos apareamos con los neandertales. Parece que por ahí fue el tema de los neandertales, no es que, ¿no? Pero sí, Claro, específicamente. Así es, o sea que si le decimos a alguien, oye, tú tienes genes neandertales, si él se molesta es porque no ha seguido el curso de historia de prehistoria profesor Guara. O sea, en realidad, si alguien le dice que usted tiene un porcentaje de ADN neandertal, en verdad lo tiene. claro, Esto es pues. competencia a todos los seres humanos. Mm. Muy bien, interesante, ¿no? Entonces, esto, claro, es que esta investigación ya es del 2012, quizás hacia arriba. Pues, aquí está, ¿no? Los que tienen más línea neandertal son los asiáticos, que pueden llegar hasta 2.6. ¿No? Los africanos, más bien todo lo contrario, son los que menos línea neandertal tienen, ¿no? Muy bien, entonces tenemos con ello, pues, este es el gran neandertal, lo vamos a ver más grande, más grosso, ¿no? Eh, También tenemos, por supuesto, alguna herencia genética muy importante, ¿no? Por ejemplo, los neandertales, si bien tenemos alguna herencia sobre algunas enfermedades, sobre todo el tema de la esquizofrenia, también los neandertales tenemos el color del cabello de la piel, los patrones de sueño, el estado de ánimo, ¿no? Recordemos que cuando los primeros sapiens llegan a Europa, los neandertales estaban acostumbrados a baja radiación solar, ¿no? Y eso es decir, pues, tenían un soporte de frío mucho mayor, ¿no? Estas posibilidades de apareamiento muy probablemente han podido hacerse en el Paleolítico superior, ¿no? Es decir, ya en la última etapa del Paleolítico, ¿no? Eh, Uno de los problemas a través de los estudios genéticos que se encontraron en neandertales es que se han hecho estudios, por supuesto, genéticos y muy probablemente sus padres eran sus propios hermanos. Es decir, esta endogamia
traía consigo, a través de estas pequeñas comunidades, traía consigo pues proyecciones que no le permitían al Neandertal tener más alcances, al contrario, ¿no? Tener una mayor proyección, ¿no? Endogámica que no le favorecía, pues definitivamente, ¿no? Entonces, por allí es que es una teoría que va del 2012, entonces hace 10 años, ¿no? La cual sí, efectivamente, es muy probable que la endogamia se haya roto con el apareamiento de más de 3.000 años de los primeros sapiens. También una teoría que se maneja. ¿Y qué nos dice la autora? Nos dice, pues, vamos a ver cuando lo cierra, acá lo cierra. El tema climático no deja de ser importante. Eh, eh, Sin embargo, el tema de España, el tema de la convivencia, los temas comunidades en España, sigue siendo una pregunta en el aire, ¿no? ¿Hasta qué punto los sapiens, sobre todo por su gran capacidad asociativa, comunicadora, tuvieron pues, y domesticadora, tuvieron en menos de 3.000 a 4.000 años gran parte de lo que antes eran los cortos de caza de recolección de los sapiens. O sea, de todas maneras han tenido que encontrarse, ¿no? Muy bien, muy wow. Mira, ¿eh? ¿Qué te parece entonces el hallar ya restos de sapiens híbridos con neandertales, ¿no? Algo que no esperábamos, sin duda, ¿no? ¿Qué te parece, estimado? Claro, que se encuentren restos de, como dice, de 2% y que el asiático tenga un poco más de por ciento. 2.6, claro, Y me dice que el africano tiene menos, ¿no? o menos, ¿no? Eso. Y nosotros, acuérdate que nosotros por la mitad de América estaremos línea asiática. Mm. Pues tenemos más neandertales. Muy bien. Pero ese es el hombre moderno, por si acaso, ¿ah? Sí, el hombre moderno es el que tiene entre 1.6 a 2.6 de genética neandertal, ¿no? Ojo, el hombre moderno, o sea, el actual, el tú y el yo, ¿no? Y es así, ¿no? Sí, o sea, sí tenemos neandertal en nuestros genes, en nuestra sangre, ¿no? Muy bien, así es. Muy bien, entonces, ¿me mandaste el mensajito? No, no lo he visto. No lo veo Sí, por pero acá. sí escribí el WhatsApp. Vamos a ver. ¿Al grupo? Sí, Bueno, vamos a ver, doctor. A ver. Último mandó vamos a ver. ¿Cómo se llama nuestro grupo? prehistoria me Prehistoria. Ah, parece. sí, ya lo mandaste. Ya está, ya. Ya listo. Muy bien, sí, Rex, ya está. Listo, entonces quedamos aquí. Y por favor, envía pues entre las 12 para poder corregirte con tu nota normal. Sí, ¿Ya? gracias, profesor, gracias, ajá. Ya, mañana sí puntual, por favor, ¿ah? Sí, profesor, sí, mañana sí. Ajá. Ok, no te preocupes. Te espero entonces mañana, los espero. Cuídense, saludos, éxitos y Gracias, buen profesor, trabajo. gracias. Muchas Aquí, gracias, aquí, aquí. gracias. Claro, Hasta luego. sí, bueno, nos vemos.